Decisiones. Todo lo que hacemos en la vida se debe a que continuamente estamos tomando decisiones. Decisiones conscientes o decisiones inconscientes. Estas últimas debido a la práctica constante. Las decisiones nos llevan a acciones. Las acciones nos llevan a hábitos y estos hábitos forman nuestra vida. No hay nada en la vida que no hagamos sin la toma de decisiones. Nada te obliga, nada te detiene. El resultado de nuestras vidas en la actualidad se debe a acciones tomadas en el pasado y el resultado que obtengas en el futuro será en gran medida decisiones tomadas en el presente. La pregunta es, ¿será que es necesario que nosotros veamos este tema sobre las decisiones? Debido a que todo, cuando nos levantamos, lo que desayunamos, lo que elegimos trabajar o estudiar, cada cosa que hacemos en la vida es una acción. Cada acción que hacemos es una decisión que tomamos. Cada acción. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 11, 26 al 28 dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios colocó estos dos caminos delante de nosotros, la bendición y la maldición. La bendición si obedecemos la palabra del Señor, la maldición si no la obedecemos. Cada acción que nosotros tenemos en la vida tiene una repercusión. ¿Será necesario aprender a tomar decisiones correctas? ¿O dejamos todo al azar, a como caiga, a como venga el día? Si Dios se tomó el tiempo para planear todo el universo, para planear todo la creación del ser humano, de todas las cosas, de hacer un plan para su vida y para mi vida, ¿será que nosotros como hijos de Él debemos dejar todo como caiga, así como al azar? Nosotros que no creemos en la evolución, que las cosas cayeron de una explosión y todo cayó en su lugar, no lo creemos, ¿cierto? No creemos que de repente todo salió de la nada, no. Creemos que si hay una creación inteligente, creemos que todo fue organizado. Entonces, si nosotros creemos en eso, ¿por qué no ser nosotros organizados? ¿Por qué nosotros dejar a un lado las cosas y más bien planearlas? ¿Por qué nosotros hacer las cosas por hacerlas, vivir por vivir? No, nosotros tenemos un propósito y Dios quiere que aprendamos a tomar decisiones bajo ese propósito que Él tiene para nosotros. No es lógico que nosotros creamos que la creación no evolucionó y que por otro lado entonces vivamos una vida como si creyésemos en la evolución. Todo como caiga, como venga. Es necesario aprender a tomar decisiones. Toda acción tiene una reacción o resultado. No hay nada que hagamos que no tenga consecuencias, sean buenas o sean malas. Cuando yo era adolescente, los sábados pasaban unas películas de Indiana Jones, la trilogía de Indiana Jones, de artes marciales, Jean-Claude Van Damme, y yo me quedaba viendo esas películas. En una noche, mientras hacía el esfuerzo por terminar de ver una película que estaban dando, no me acuerdo si iniciaba a las 10 o a las 11, creo que era a las 11. Tenía mucho sueño. ¿Y qué hacía yo? Iba y tomé café varias veces con agua, así en polvo, para ver si me quitaba el sueño, pero al fin y al cabo el sueño me venció, entonces me fui y me acosté. Minutos más tarde estalló una bomba al frente de nuestra casa. Bueno, ahí pegadita en la casa pegada de nosotros, cerca de nosotros. Al lado de nuestra casa vivía un señor policía y quisieron ponerle un atentado. Una vecina contó que logró ver a alguien en el tejado y empezó a gritar. Y que
aquel hombre se devolvió con el petardo y se le cayó en el lugar que queda entre la casa del vecino y nuestra casa, sino que ellos tenían unas rejas ahí. Al fin y al cabo estalló el petardo, la bomba, mejor dicho, todos los vidrios de la cuadra salieron a volar, la metralla que había, los pedacitos de metales, de balines que habían, los tornillos que habían dentro del petardo, dentro de la bomba, salió a volar. Nuestra casa tenía un portón grande y yo estaba ahí pegado un poquito como a unos 3 metros de ese portón, sentado viendo televisión. Esa silla donde yo estaba salió volando, el portón se dobló. ¿Qué tal donde yo hubiese estado ahí en ese momento y no me fuera ido a acostar? Ese sueño no era mío, ese sueño venía de Dios y me estaba guardando. Ese sueño que me dio, que me hizo ir a acostar, era de Dios. Dios fue. Si Dios no me hubiera guardado, no estuviera hoy contando este testimonio. La misericordia de Dios es grande. Pero aunque la misericordia de Dios es grande y a veces cometemos fallas y errores y Dios nos guarda, de todas maneras no debemos dejar nuestra vida al azar. Debemos dejarla en las manos de Dios y aprender a tomar las decisiones correctas. Dios quiere que aprendamos, que tengamos sabiduría. Hay veces que la misericordia de Dios nos guarda, nos libra. Dice la Biblia que Dios, al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero Dios no vienen para bien, pero Dios por su misericordia hace que nuestra vida la encamina hacia bien. Esa es la misericordia de Dios. De todas maneras necesitamos aprender a tomar decisiones correctas. Dios nos guarda, Dios nos protege, pero necesitamos tomar decisiones correctas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Meditemos en la palabra de Dios. Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa frasecita a todos les gusta. Todo te saldrá bien, que Dios prospere nuestro camino y que todo nos salga bien, pero nunca nos fijamos en lo que debemos hacer para que eso se logre. Ahora, la definición de éxito según Dios no es la definición que nosotros tenemos. La Biblia dice en Hebreos 11 que algunos alcanzaron sus objetivos por la fe, pero también dice, finalizando el capítulo, que no todos lo lograron, que a todos Dios no les respondió, que a todos Dios no los sanó, que a todos Dios no los libró de la muerte. Algunos los libró de manera maravillosa, a otros no, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No es el plan, no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. ¿Cómo meditamos en la palabra de Dios? Y eso es importante. A veces nos desgastamos diciendo, y es que la palabra, y peleamos por la Biblia, debe hacerse así, pero no cumplimos nosotros con la palabra. Porque nomás este punto sencillo de meditar en la palabra de Dios, ¿quién lo hace? No se refiere a hacerlo una vez en el día, es meditar de día y de noche, dice la palabra de Dios. No se apartará de día y de noche, está el libro de la ley. Es importante entender que para meditar en la palabra de Dios dice en Proverbios 2, 4 y 5, dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Usted quiere el conocimiento de Dios? El conocimiento de victoria, de bendición, lo que Dios quiere para su vida. Entonces meditemos, escudriñemos la palabra de Dios. Esto no es para los pastores que se necesitan parar en un púlpito a predicar, o alguien que necesita enseñar así como lo estoy haciendo yo ahorita. Eso es para todo el pueblo de Dios. Déjenme decirle que eso es para todo el pueblo de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Leer la Biblia. Dice la Biblia en Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Debemos oír. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la novela, no, y el oír por el chisme, no.
y el oír por la palabra de Dios. Y ahí palabra de Dios quiere decir rema, es el pan fresco de Dios para su vida. Debemos leer, pero no solo leer, debemos oír la palabra de Dios. Debemos estudiar. Habla Esdras 7:6, dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Era escriba. Los escribas eran personas copistas de la ley, intérpretes de la ley, que se dedicaban su vida para eso. Era alguien que conocía, que era diligente. Y Dios quiere que seamos diligentes en su palabra. Dios quiere que aprendamos. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No solo que las leamos, sino que aprendamos su palabra. Es importante aprender la palabra de Dios. Es importante que esté en nosotros la palabra de Dios. Que Dios obre en nuestra vida. Dios quiere. A veces pensamos, no, pero no es necesario, porque Dios lo toma así como Dios ve el corazón. A veces para una cosa justificamos nuestros pensamientos. ¿Sí? Decimos que es necesario que sí, que Dios mira el corazón, pero que también mira la parte externa. Está bien, pero eso en otras cosas no lo aplicamos. Porque cuando decimos que Dios mira el corazón, y a veces nosotros hacemos lo contrario. Hacemos lo contrario porque no investigamos la palabra de Dios, no la escudriñamos. Entonces nosotros, con lo mismo que juzgamos otras cosas, nos juzgamos a nosotros mismos. ¿Sí? Y decimos, es necesario que se muestre. Pues entonces también es necesario, yo te digo, estudiar. Los que escribieron la Biblia, aunque fueron algunas personas que eran ganaderos, pescadores, pero las personas a los que ellos le dictaron para que copiaran lo que Dios les había dado, eran personas preparadas. La Biblia no tiene problemas de ortografía, déjeme decirle. La Biblia no tiene problemas de interpretación, no tiene problemas de escritura, no tiene problemas. Pero nosotros decimos que a Dios se le ofrece así como sea. No, a Dios hay que hacerlo mejor. También hay que meditar, dice el Salmos 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Según la prosperidad de Dios, no la prosperidad de nosotros, según la prosperidad de Dios. Tener la prosperidad de Dios, estar en paz, en tranquilidad, estar en la bendición de Dios. Eso es la prosperidad de Dios, que nuestra vida de comunión con Dios esté bien. No podemos esperar que Dios nos bendiga si nosotros hacemos las cosas mediocres. Las cosas mediocres dan resultados mediocres. Si nuestra vida espiritual no es una vida espiritual de buscar a Dios, tiene un resultado mediocre. Dios quiere que nosotros meditemos. Por último, compartamos, vivamos la palabra de Dios. Primero, vivir lo que Dios nos dice que meditemos. Nosotros no vamos a poder meditar en la palabra de Dios si nunca leemos, si nunca oímos, si nunca aprendemos, si nunca estudiamos su palabra. Debemos tener todo eso para que esa palabra en nuestra vida nos lleve a vivir una vida que a Él le agrada. Y por último, compartir. Deuteronomio 6:7 dice: y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Yo en mi puerta del cuarto coloqué un papel que dice: no se le olvide darle las gracias a Dios. Y eso nos ha servido todos los días. Siempre que nos levantamos, ahí está, y le damos las gracias a Dios. Colocar versículos en la casa es algo hermoso, es algo precioso, lo digo por experiencia, así sea uno solo, pero nos bendice, continuamente lo leemos. Es necesario que meditemos en la palabra de Dios. ¿Queremos de verdad aprender a tomar decisiones correctas? Pues la sabiduría está en su palabra. Ahí está la sabiduría, en su palabra está la sabiduría. ¿Qué más? Consultemos a Dios. Dios conoce todas las ciencias. Dios conoce todas las cosas. La Biblia habla de que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida por liderazgo de Josué, Dios empezó a hacer con ellos grandes proezas. Dios empezó y derribó los muros de Jericó. El temor de Dios
de ellos cayó sobre la gente que estaba alrededor, los pueblos, porque ya habían escuchado que ellos iban a entrar a poseer la tierra de Canaán. Y un pueblo pequeño, los Gabaonitas, les dio miedo porque estaban cerca y ellos iban a ser uno de los próximos. Entonces ellos dijeron, no, pues engañémoslos. Se vistieron con ropa andrajosa, se llevaron alimento mohoso, pan mohoso, y llegaron donde el pueblo israelí, a donde sus líderes y donde estaban sus ancianos, y le dijeron, bueno, hagamos un pacto, venimos de tierras lejanas y queremos hacer un pacto con ustedes. El pacto que vamos a hacer es que nosotros queremos que su Dios sea nuestro Dios y nosotros les vamos a servir. Y ellos, los de Israel, dijeron, bueno, ¿cómo sabemos que ustedes no nos están engañando? Entonces ellos dijeron, pues miren nuestros vestidos, ya están andrajosos, salimos con vestidos nuevos, mire nuestro pan, salió fresquito del horno y aquí mire, está mohoso. Y los de Israel se dejaron engañar por las apariencias y no le consultaron, dice el versículo 14 del capítulo 9 de Josué, que no consultaron a Dios. ¿Qué pasó? Ellos hicieron una alianza con los Gabaonitas sin darse cuenta que era un pueblo cercano, y luego ellos quisieron deshacerse de los Gabaonitas, pero Josué les dijo, no, ya hicimos pacto con ellos, no podemos, si los destruimos, Dios nos destruye, nos castiga a nosotros, porque ya nosotros dimos una palabra. Y todo esto pasó, y luego los Gabaonitas fue un problema. Todo esto pasó, ¿por qué? Porque no le consultaron a Dios. Si nosotros queremos en la vida que podamos tomar decisiones correctas, es necesario consultarle a Dios. Es necesario consultarle a Dios. Dios conoce todas las ciencias. Jesús era carpintero. Vamos hace 2000 años. Jesús era carpintero. Pedro era pescador, pero mejor dicho, su padre era pescador. Eso era un linaje de pescadores. Pedro sabía dónde buscar la pesca. Y una noche pasó toda la noche sin pescar. Y vino Jesús, que era carpintero, y le dice, bueno, váyase adelante y bote la red. Pedro no le dijo, no, Señor, es que usted es carpintero, usted sabe de carpintería, yo sé de pesca, déjeme a mí. Eso no dijo Pedro, dijo, sí, Señor. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabe todas las ciencias. Dios sabe todas las ciencias. Dios sabe la medicina, Dios sabe la matemática, Dios sabe todo. Consultémosle a Dios, que Dios tiene la respuesta para todo. Dios tiene la respuesta para todo, hasta lo más mínimo. La primera vez que yo aprendí a hacer mi sancocho en casa de unas personas conocidas, yo me ofrecí a hacer el sancocho y ellos me sacaron todo lo que tenía que hacer para el sancocho, y yo empecé a pelar y a echar en la olla, y bueno, y ahí había carne salada, gallina, y yo le eché toda la carne salada. Imagínense, yo no le quité sal a la carne, no la remojé. Pues imagínense que cuando yo fui a probar ese sancocho estaba incomible de lo salado que estaba. ¿Qué hacía yo? Pues clamé a Dios. Parecía una bobada, pero le consulté a Dios, le dije, Señor, necesito ayuda. Si yo comía hasta piedras y por mí no hay problema. Ni siquiera yo era capaz de comérmelo, tragarme un poquito porque estaba saladísimo. Dios me abrió el conocimiento, me llevó algo. En la cocina había un elemento y usé ese elemento. Ya tenía suficiente agua y todo, y nada, le había echado un poco de agua y no, eso seguía saladísimo. Y le eché de ese elemento al sancocho. Nadie se dio cuenta. Ese sancocho, cuando lo probaron, me dijeron que estaba exquisito. ¿Qué había pasado? Dios me había dado la respuesta. Eso no lo intenten en casa, voy a echarle sal. No, eso Dios obra de maneras sobrenaturales, pero yo uso este ejemplo para decirle que Dios sí nos puede responder, Dios sí nos puede ayudar. Y si nos quiere ayudar en cualquier cosa de la vida, que dependamos de Él, Él nos quiere guiar. Dios conoce todas las ciencias. Encomendemos a Dios nuestros proyectos. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. No es a nuestra manera, no es decirle, Señor, ya oré y punto. No es controlar a Dios, no, estamos en las manos de Dios. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Nosotros debemos encomendar a Dios. Yo hace un tiempo para acá, en algunas oraciones, yo ya no cierro los ojos. ¿Por qué? Porque a veces por el cansancio del día y eso me duermo y es infructuosa la oración.
nosotros cuando oremos a Dios debemos hacerlo con pleno conocimiento, entendiendo lo que estamos haciendo, no que nos paramos y ya no se nos olvidó lo que oramos ayer o antes de ayer o la semana pasada. No, Dios quiere que oremos con entendimiento, proyectos. Cuando dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino, tu vida no es cualquier cosa, no es algo vago. Es algo que tiene sentido. Cuando te sientas a orar, no le digas, Señor, necesito que me bendigas. Hay muchas bendiciones. Planea y diga, Señor, tengo esto. Mire, si yo creo, usted llega a la presencia de Dios, yo creo que haciendo esto, mire, esto va a costar esto va a pasar esto, si hago esto y esto, yo creo. Pero tú qué dices, Señor, pero llévele algo bien formado, algo que tenga forma, no algo. Dios no bendice ideas vagas. Tiene que ser un pensamiento que sea claro. Cuando yo aprendí a tocar piano en una tabla de madera, pero yo estaba con determinación, yo estaba con visión de lo que Dios quería para mi vida, y yo lo encomendé a Él y aprendí. Eso no es que no digas que no tiene recursos, que me hace falta esto, que no. Desde que esté en los planes de Dios, desde que usted esté organizada, desde que usted no haga las cosas por hacerlas, sino con un propósito, con algo definido, entonces Dios va a obrar. Pero usted le presenta a Dios y Dios le dirá si es por ahí o no es por ahí. Pero no son pensamientos vagos, es un pensamiento que está claro de lo que espera, de lo que quiere. Algo claro, encomienda a Dios eso. Ay, usted dice, Dios, yo quiero servirte de esta manera. Bueno, pero entonces dele forma. No se quede esperando que Dios le dé una confirmación años y años, 40 años en el desierto. No, dele forma. Y bueno, y si Dios dice que por ahí no es, debe ser por algún otro lado. Pero no es para que nos quedemos dormidos, porque la vida se pasa y no nos damos cuenta. Es hora. No espere que ser perfecto, no espere tener la perfección para comenzar. Comience ahora. Comience en el nombre del Señor. Encomiéndele a Dios su camino y dígale, Señor, ¿es así o no es así? Dios le dirá, Dios le guiará y Él le ayudará. Pero encomienda a Dios su camino. Encomendemos a Dios nuestros caminos. Dependamos de Dios. Dependamos, así como un bebé no puede limpiarse la colita, no puede alimentarse a sí mismo, depende de sus padres, así debemos depender de Dios. Nuestra vida diaria necesita la ayuda y la orientación de Dios. Necesitamos acercarnos en oración, necesitamos oír su palabra. Sin esa ayuda de Dios no tenemos la solución. La Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que reconocen su necesidad espiritual. Necesitamos a Dios. Hace unos años atrás estaba sin servicio a Dios, no le estaba sirviendo a Dios de ninguna manera, y un día oraba y le decía, Señor, algún día quisiera que tú me ayudaras, quiero volverte a servir. Y me acuerdo que en esa oración sentí en mi corazón la impresión que me decía Dios, respondo. Ya había orado varios días por eso, y Dios ese día me colocó en mi corazón que ya había respondido, que le diera gracias, que pronto sería. Pasó el primer mes y nada, pasó el segundo mes y nada, el tercer mes y nada, y resulta que la congregación donde estaba empezando a asistir, yo siempre he sido de poco hablar. En algunas ocasiones me gusta hablar mucho, pero de las cosas de Dios, me cautivan las cosas de Dios, de las cosas buenas de Dios, de todas las cosas hermosas. Y de repente el pastor un día se acercó y me puso un piano y dijo, hermano, ahí está para que usted toque. Yo dije, tremendo, Dios me había dado una palabra, me había hablado y Dios me estaba respondiendo. Dios sí habla. Hay un movimiento por ahí que dice que Dios habla netamente por la palabra, y eso es verdad. Dios no se sale de los principios que están en la palabra. Dios nunca nos va a hablar algo que vaya en contra de su santa palabra. Es verdad, pero Dios aún habla. Dios aún guía. Dios aún responde. Así como leí la noticia de un hombre que Dios le habló hace poquito. Dios le habló allá en Estados Unidos, era un hombre y habían puesto una bomba, y Dios le habló que se saliera de ahí. Él no entendía, él escuchó la voz de Dios y él salió y obedeció, y efectivamente luego de que él sale explota el explosivo. ¿Por qué? Porque Dios sí habla.
Lo que pasa es que muchas veces se han tomado las emociones por Dios, pero Dios sigue hablando. Dios habla a través de su Hijo, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a través de principalmente de su palabra, pero Dios también habla. La Biblia dice en Lucas 23, 39 al 43 y habla de los malhechores. Uno estaba crucificado a la izquierda y el otro a la derecha. ¿A qué voy con esto y la dependencia de Dios? Resulta que uno empezó a injuriarle a Jesús y a decirle: bájese de la cruz y sálvelo a nosotros. Posiblemente él quería que Dios le respondiera, porque quería ver una respuesta. Él había escuchado de Dios, de Jesús, y estaba al otro lado uno que decía: nosotros sí merecemos este castigo, ni aún en la muerte, en la misma condenación temes a Dios. Nosotros sí merecemos esto que estamos, pero este hombre no merece nada. Claro, este hombre que estaba colgado ahí al lado de Jesucristo, este malhechor que estaba defendiendo a Jesús del otro malhechor, él había visto la vida de Jesús, él había escuchado tal vez sus parábolas, él tal vez lo conocía porque decía: este hombre no merece nada, no merece que lo castiguen de esta manera. Entonces le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabe que ahí este hombre ya estaba muriendo, le quedaban contados minutos para morirse. Y ahí reconoció que necesitaba de él. Sabe que este hombre no tenía tiempo para decir que iba a cambiar, que iba a empezar a hacer buenas obras, a tener una vida diferente. No tenía nada. Solo dependía de la pura gracia de Dios, porque en contados minutos iba a morir. ¿Y qué pasó? Dependió de él y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te quiero decir que muchas veces tratamos con nuestras obras de justificarnos, así nosotros no lo pensemos, y lo hacemos a veces inconscientemente, de justificarnos delante de Dios, de que pecamos y hacemos otra cosa para justificarnos. Pero lo único que nos puede salvar y nos puede ayudar es la misericordia de Dios, la gracia de Dios. No es la obra que tú hagas. No quiere decir que no hagas la obra, no quiere decir que no hagas las cosas, no, porque eso es el otro extremo. Un extremo es decir que no importa lo que yo haga, que Dios me limpie y me perdona y voy a hacer, hagamos lo que sea y derrochemos. No, eso es una cosa, eso es libertinaje. Y otra cosa es irnos al otro extremo, donde decimos: bueno, como no importa lo que yo haga, eso no me va a salvar, entonces no hago obras. No, porque la Biblia habla de que en los finales de los tiempos el Señor va a venir y a unos va a poner a la derecha y a otros a la izquierda. Ahí no dice: ustedes sí porque ustedes me aceptaron como el Señor y Salvador. No, a unos les dice: tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, estaba en la cárcel y me visitaste, estaba enfermo y vinisteis a mí. Fíjese que eso no es nada simbólico, es real. Las obras sí importan, sí hay que hacerlas, pero las obras no son las que nos van a salvar. Pero las obras sí son importantes, porque por las malas obras es que nosotros somos dignos o éramos dignos de condenación. Y porque Dios veía que nuestras obras no satisfacían la justicia de Dios, por más buenos que fuéramos, Cristo vino a morir por nosotros. Porque Cristo no vino porque sí, o si no, no hubiera venido. Él vino porque solamente Él nos puede ayudar a depender, solamente Él nos puede salvar. Si hoy fuera el día de nuestra muerte, solamente Él es el que nos va a llevar a la gloria. Dependamos de Él, así como el bebé necesita depender, es actuar, buscarlo a Él. Lo necesitamos. Necesitamos al Señor. Ahí donde usted está escuchándome en este momento, le puede decir: Señor, yo te necesito. Perdona mis pecados y mis ofensas. Perdóname, Señor, si he tomado decisiones incorrectas, porque no he investigado tu palabra, porque no te he preguntado, Señor, porque no te he encomendado, no he vivido vagamente, no he hecho proyectos, no he mirado para qué he sido llamado a esta vida, no he dependido de ti. Simplemente siempre he creído que ha sido mi fuerza, mi estudio, mi capacitación. No, es tú, Señor. Dile: Señor, que mis pensamientos de hoy en adelante en este año sean para agradarte, para bendecirte, para depender de ti. Que cada decisión que tome en mi vida sea para honrarte, Señor, en el nombre de Jesús. Que los que están escuchando, Señor, en el nombre de Jesús, puedan restaurar su vida espiritual y crecer espiritualmente. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu bondad. Si es necesario,
aprender a tomar buenas decisiones. Y esto lo podemos hacer, podemos aprender de la mano del Señor. Decide hoy tomarte de la mano, pero tomarme de la mano de Dios no es decir yo me tomo de la mano de Dios, es empezar a actuar en lo que Dios te está diciendo, en meditar en Él, en consultar a Dios, en comentar a Dios a un proyecto que tenga forma y en depender de Dios, porque cada cosa, esa decisión que tomaste hoy de escuchar este audio, de escuchar esta palabra, eso es una decisión. La decisión que vas a tomar a la hora que te vas a ir a acostar es una decisión. Y cada cosita en nuestra vida es una decisión, pero que esas decisiones sean influenciadas directamente desde el cielo, a través del Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.